RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a Golpe, buenos días, martes 14 de agosto de 2018. Estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestare, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Jackson Vargas y Jessica Varela. En los controles estará César Arteaga y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y recomendamos que en Costa del Sol fm.net está un artículo de noticias que se llama Vladimir Villegas tuvo un entrevistado difícil, Hipólito Abreu. Ahí está para que vean el video de lo difícil que fue la situación con el ministro de Transporte en ese programa, con Vladimir Villegas, que tuvo que torear, y que él también tiene un artículo que se llama El carnet de la pata. Del carnet de la patria al carnet de la pata. Bueno. Tenemos en línea a Ana María Carrasquero, representante del Observatorio de Derechos de Propiedad de SEDICE. Buenos días, Ana María, un placer saludarla. Hola, buenos días, el placer es mío. Ajá, te habla Fran Tovar, Ana María, y arrancamos con la pregunta. ¿Las medidas anunciadas anoche son un preámbulo de más cierre de empresas en Venezuela? Bueno, yo creo que desafortunadamente el panorama no es muy halagante. Si nosotros revisamos la historia, desde el 2005, el gobierno ha estado en una política sistemática de ataque en contra del derecho de propiedad. Estas medidas son una continuación. Recordemos que el gobierno del fallecido Hugo Chávez no mintió nunca en su intención. Ellos en el año 2006 hablaron de un modelo productivo socialista en el que se iba a sustituir la propiedad privada por propiedad social. Y lo que se declaró fue la introducción del socialismo del siglo XXI. Y ese marcó la ruina de nuestro país. Ana María, ¿tú crees que la política del gobierno es destruirlo todo? Porque lo que no tiene sentido es que están acabando con todo. O sea, ¿de qué van a vivir dentro de poco? Bueno, revisemos la historia. O sea, porque alguien me pudiera decir, bueno, pero es que como ella se dice, ellos son golpistas, fascistas, imperialistas. Entonces, revisemos la historia. Desde el año 2005 ha habido un proceso en contra de la propiedad privada. Si tú revisas, la primera expropiación que se hizo fue el Charcote de la compañía inglesa. Esa compañía producía al año 1.250.000 kilos de carne. ¿Dónde están esos kilos de carne? ¿Dónde están las empresas del gobierno que se encargan ahora de sustituir esos productos que ya no están? En aquel momento el gobierno pagó 4.1 millones de bolívares. Entonces, si tú revisas, se encargaron de expropiar los centrales azucareros, prácticamente todos. ¿Dónde están los centrales azucareros? En el año 2009, el Café Madrid, Fama de América, el Peñón, ¿dónde está el café? Entonces uno se pregunta, bueno, la infracción es destruirlo todo. Hay que preguntárselo directamente a ellos, pero los hechos nos corroboran esa afirmación. Sí, bueno, no, nadie discute los hechos. Lo que se discute es que es una política como un poco fuera de sí, porque lo normal es que hicieran lo que hizo el modelo cubano, que crearon Varadero para vivir de eso. Pero esto, por ejemplo, te digo yo y te hago el comentario, PDVSA la volvieron nada. Eso es polvo cósmico, eso no produce prácticamente nada. Así es, así es. Lo que tenemos que revisar es que mientras más los ciudadanos dependamos del Estado, independientemente de la condición en la que esté el Estado para dar las dádivas, en esa medida nuestra libertad se ve socavada. Entonces, frente a lo que estamos es que necesitamos tomar conciencia de que el derecho de propiedad le da a los ciudadanos la posibilidad de decirle a un Estado que pretende dominarlos: yo tengo mi propiedad, yo tengo mi independencia, yo tengo mi libertad, yo no necesito de ti. Entonces, en la medida en que la gente se vea más obligado a arrodillarse
al Estado es porque menos independientes y menos propietarios somos. Ajá, estamos conversando con Ana María Carrasquero, representante del Observatorio de Derecho de Propiedad, que está escrito así dice. Ajá, Ana María, ¿y qué debería hacer entonces el venezolano para tratar de zafarse de esta situación y de este tipo de políticas que tiene en este momento el chavismo, por decirlo de alguna manera? Mira, Fran, esa es una pregunta difícil porque la gente nos dice, bueno, siempre, ¿qué podemos hacer? ¿Frente a quién vamos? Porque además quien está llamado a defender, garantizar y proteger nuestros derechos como venezolanos es el Estado y es el que está allí dirigiendo la política de violación a nuestros derechos. Entonces, como ciudadanos lo que tenemos que hacer primero, tomar conciencia. La propiedad es un derecho humano que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución en el artículo 115. En la medida en la que nosotros estemos conscientes de eso, estaremos más firmes frente a los atropellos. Fíjense que recientemente en la Candelaria hubo una invasión que fue repelida por los ciudadanos. Los ciudadanos quienes dijimos, no podemos seguir aupando y apañando la destrucción de nuestro país. Y esa invasión logró ser controlada a manos de los ciudadanos. Yo no estoy haciendo llamados a la violencia, ni estoy haciendo llamados a la confrontación entre venezolanos. Lo que estoy haciendo es un llamado a que tengamos conciencia sobre nuestros derechos y entendamos que la propiedad como derecho humano ha sido un blanco de este gobierno porque en la medida en la que conculcan tu propiedad, conculcan tu libertad. Nosotros en nuestra página del observatorio, que es paisdepropietarios.org, tenemos una sección donde invitamos a los ciudadanos a denunciar los casos de violaciones de propiedad, porque es súper importante registrarlos, porque más temprano que tarde tenemos que exigir justicia y una justa indemnización para las personas que fueron afectadas en su derecho de propiedad. Ahora, Ana María, hay una situación que pareciera que es bien compleja plantearla, pero y que a mucha gente le molesta cuando uno la dice, pero por ejemplo, uno ve en este momento la situación del estado Zulia con el problema eléctrico, pero uno también se pregunta, bueno, pero ¿cómo van a reclamar si la electricidad es gratis? Entonces, si todo es gratis, ¿qué derecho tiene uno a reclamar? Porque pareciera que en Venezuela la mentalidad es, bueno, como es gratis no tengo derecho a reclamar nada. Claro, pero recordemos que en el año 2007 es el momento donde el gobierno vuelve a tomar nuevamente una empresa que era privada, que es la electricidad. Entonces lo que le está pasando a la gente Zulia es precisamente consecuencia de eso, que un Estado destructor de nuestros derechos, de nuestras libertades, se encargó de decir, bueno, dame empresas del sector estratégico, dame la electricidad, dame CanTV. Entonces preguntémonos cuál es la clase de servicio que tenemos. Entonces lo que tenemos hoy en el estado Zulia es gente que está en una indefensión total, personas que pasaron 30 horas sin electricidad, que se les pudrió toda la comida, están en una ciudad donde no hay gasolina para trasladarse, buscar siquiera una bolsa de hielo para tratar de proteger lo poco que tenías en la nevera. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es de quién es la responsabilidad. La responsabilidad es de un Estado que emprende su ataque en contra de la propiedad privada, como era en ese momento la electricidad de Caracas. Sí, pero también hay que recordar, estamos conversando con Ana María Carrasquero, representante del Observatorio de Derecho de Propiedad, que mucha gente aplaudió eso. Uno los veía por televisión y bueno, los trabajadores, mucha gente digamos, muchos votantes aplaudieron eso, consideraban que era justo y perfecto que estatizaran todo eso. Entonces, de alguna manera también hay una cierta responsabilidad de parte del ciudadano venezolano que no ha tomado conciencia del valor del trabajo, ¿no te parece? Bueno, recordemos que casi como tú lo estás diciendo, en muchos casos, muchas empresas cuyas expropiaciones, estatizaciones, intervenciones u ocupaciones temporales fueron transmitidas por televisión, uno veía allí los trabajadores aupando y exigiendo esto y agradeciendo al presidente que esto ocurriera. Por ejemplo, tenemos el caso de Sidetur, el presidente del sindicato, que sigue hoy siendo el presidente del sindicato, Alejandro Álvarez. Él aplaudió, le dieron una chaqueta chava de la nueva Sidetur.
y hoy tú lo ves encabezando las protestas para hablar de cómo han destruido la empresa. Entonces, es como ha sido este camino. En un primer momento, el gobierno se erigió como una especie de Robin Hood y hubo muchos que se plegaron y que dijeron, bueno, este es el camino. Hay que seguir esta política de expropiación porque hay que rescatar las empresas, como decían muchos sindicalistas. Pero ¿de quién son esas empresas hoy? De la desidia, de la destrucción, y esa es parte del aprendizaje que tenemos que desarrollar. Ahora, tú hablas de una empresa que es como el comienzo de ese desastre, que es el Charcote. Esa empresa, ¿dónde terminó definitivamente? Eso quedó... Esa empresa la parcelaron. Eso eran, en ese momento la empresa tenía 12.950 hectáreas. Y esa empresa que hicieron, la parcelaron y repartieron la tierra entre pequeños campesinos. Y eso se acabó. Nosotros pudimos como observatorio viajar al sur del lago a constatar. Yo les recuerdo que para el año 2010, específicamente en el sur del lago, se expropió 47 predios. Eso eran más de 20.000 hectáreas. Y recuerdo que el presidente en ese momento dijo que íbamos a empezar a exportar plátanos a Rusia. Yo le pregunto, ¿dónde están esos plátanos que estamos exportando a Rusia? Entonces nosotros pudimos constatar, por ejemplo, la Hacienda Bolívar, Oña, todos esos son hoy invasiones, llenos de ranchos, empresas que en algún momento eran las más grandes productoras de carne, de leche del país. Entonces, esa carne, esa leche que hoy no está en las mesas de los venezolanos, bueno, vienen de esos hechos y de esos ataques en contra del derecho de propiedad. Ahora, ese hablando de haciendas y de empresas agrícolas, pero también hay otras dos empresas que llaman mucho la atención y que están como metidas en el pasado, ¿no? Que una es la Lácteos Los Andes y la otra es Aceite Diana, que ya ni siquiera se habla de eso, ¿no? Eso terminó... El Lácteos Los Andes, la expropiación ocurrió en el año 2008. Esa fue una expropiación que fue aupada y exigida por los trabajadores, y hoy tú ves a los trabajadores diciendo que la empresa está reducida. Y en ese mismo año coincidió también con la instauración del monopolio del Estado del cemento. Hay que recordarle a la gente que nosotros en este país teníamos una empresa francesa productora de cemento, que era la Farge, teníamos una empresa suiza, que era Holcim, y teníamos a los mexicanos con Cemex. Preguntémonos hoy, si cualquiera de nosotros quiere ir a comprar un saco de cemento, ¿a dónde lo va a buscar? No hay. O sea, y no hay porque la empresa estatal del cemento tiene un monopolio que maneja a su discreción. O sea, estamos conversando con Ana María Carrasquero, representante del Observatorio de Derecho de Propiedad, que está escrito a SEDICE. O sea, que a este gobierno se le puede tildar tranquilamente de Terminator. ¿Ah? Con todo lo que tú con todo lo que tú nos has narrado, todas las empresas que el gobierno ha agarrado han terminado en un desastre. CanTV, Electricidad de Caracas, Cementos Lafarge, Cementos Andinos, todas han terminado en una. Lácteos Los Andes, Aceite Diana, la misma Harina Juana, todo eso ha terminado en una hecatombe, ¿no? Es que la ventaja de hacer recuentos como estos es que nos permite, a la luz del presente, darnos cuenta de la destrucción frente a la que estamos. Son 20 años. 20 años es una vida completa. Ahí tú agarras a un muchacho de 20 años y ese es el equivalente de lo que hemos sufrido nosotros como país. Yo puedo seguir mencionándote muchas otras empresas. Yo puedo hablarte de Monaca, que es gente de la línea de trigo. Puedo hablarte de la Owens, Illinois, que es vidrio. Te puedo hablar de Agurisleña. O sea, yo puedo seguir aquí toda la mañana mencionándote la cantidad de empresas para que la gente diga, bueno, yo hoy no puedo ir a buscar 1 litro de aceite para ponerle a mi carro porque se encargaron de expropiar las empresas que lo hacían. No. Yo no puedo, por ejemplo, conseguir envases de plástico en un país petrolero precisamente porque afectaron a las empresas. Entonces veamos,
¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es un Estado que se ha encargado de decir, yo me voy a encargar de tener el monopolio de las actividades productivas estratégicas para manejarlo de acuerdo a los intereses del partido de gobierno. Ajá, Ana María, tenemos que ir a publicidad y cuando regresemos queremos seguir conversando contigo, pero después de la publicidad vamos a entrar en un tema que es cómo el gobierno pareciera que quiere seguir con esa política que tú planteas, que ha sido muy destructiva, y eso tiene que ver con el carnet de la patria y ahora el carnet de la gasolina, y también se está utilizando el carnet de la patria para la medicina. O sea, pareciera que el gobierno quiere seguir con este proceso de destrucción, y como ya no tiene nada que expropiar, porque es evidente que no puede expropiar PDVSA, porque ya ¿qué va a expropiar? Pues si no, está en un estado de deterioro total. Quisiéramos que tú nos dieras tu opinión sobre eso del carnet de la patria y del carnet de ese tipo y el carnet de la gasolina. Estamos conversando con Ana María Carrasquero, representante del Observatorio de Derecho de Propiedad, adscrito a CEDICE, y vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y seguimos conversando con Ana María Carrasquero, representante del Observatorio de Derecho de Propiedad de CEDICE, y le habíamos dado una pregunta en el aire que es si el nuevo carnet de la gasolina es para seguir impulsando y profundizando el modelo económico que ya se viene que ya viene ejecutando el Ejecutivo Nacional. ¿Qué opinión tienes tú de eso, Ana María? Bueno, a mí me parece que es una forma de seguirle torciendo el brazo a la gente, porque si tú sacas la cuenta, de acuerdo a las informaciones, a las más recientes, de cuánto te costaría llenar un tanque de gasolina a una persona que tenga un vehículo normal, si no se saca el carnet de la patria, estaríamos hablando de 170 millones de bolívares. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno quiere seguir impulsando su proyecto de dominación? Yo creo que la respuesta es bastante obvia. Porque si tú le dices a la gente, si tú no te sacas el carnet, no tendrás derecho al subsidio, bueno, pregúntame cómo, o sea, para empezar, ¿quién carga 170 millones de bolívares en la cartera para dárselos al bombero para pagar la gasolina? Y tú oyes las declaraciones, por ejemplo, de los gremios de transporte y te dicen, bueno, pero ¿cuántos censos más quieres de los cuales quieres que participemos? Y ya nosotros hemos participado aproximadamente de 5 censos. Entonces, obviamente, esto es un intento más por seguirnos dominando, por seguirnos subyugando y por acabar con lo poco del parque automotor que queda en el país, porque además las declaraciones recientes de los gremios respectivos te hablan de que aproximadamente lo que es circulando el 40% de vehículos del parque automotor del país. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro 60% está parado y la gente se obliga a parar los carros porque ¿cómo puedes hacer cambios de aceite? ¿Cómo puedes comprar los filtros? ¿Cómo puedes comprar los cauchos?
Entonces tú te preguntas, ¿dónde están esas empresas que antes con tranquilidad tú ibas, si tú tenías algún percance con un caucho, simplemente ibas a una cauchera y te comprabas un caucho nuevo? Ahorita la gente se desantigua y se persigna, los pocos que tienen carro, pensando, oye, ojalá no me pase nada a mí con el carro. Entonces, frente a lo que estamos es que la vida se ha hecho tan difícil de vivir en este país, pero eso no es casualidad, eso no es producto del azar, eso no es el sino, o sea, estamos frente a un proyecto que ha buscado esto de forma deliberada, tenernos a nosotros angustiados pensando cómo sobrevivir, mientras ellos se encargan de apropiarse y de hacer rapiña con lo poco que queda del país. Ahora, pero en eso entonces el gobierno ha sido sumamente efectivo, porque tiene 20 años aplicándola y se mantiene en el poder. Bueno, a mí me gusta ver las cosas, en lugar de ver el vaso a pesar de las condiciones en las que estamos viviendo, me gusta ver el vaso en lugar de medio vacío, medio lleno, y me explico por qué. Son 20 años en los que tú has tratado por todos los medios, teniendo todo el andamiaje jurídico a tu favor, porque se han hecho leyes como si fueran trajes a la medida. Has hecho lo indecible, porque nosotros lo hemos vivido en carne propia, y aún tienes a una sociedad que se resiste a arrodillarse. Ya tienes a una sociedad que se resiste y dice, yo tengo que oponerme frente a este proyecto totalitario que lo que quiere es conculcar mi libertad. Entonces yo diría que sí han sido muy efectivos en su política de destrucción, pero al mismo tiempo tienes a una sociedad venezolana que tiene los anticuerpos de la democracia frente a este proyecto totalitario. Entonces ha sido una lucha encarnizada, ciertamente, en donde a pesar de tener los recursos del mayor boom petrolero de la historia de nuestro país, no todos estamos arrodillados. Tú oyes a transportistas que te dicen, yo no me voy a sacar el carnet ese para que me den a mi gasolina. Y lo oyes decir de muchas personas que están que han asumido una actitud muy recia. Fíjense el gremio ganadero, fíjense cómo una de las primeras cosas que hizo este gobierno fue desintegrar las centrales de trabajadores, porque en la medida en la que tú tengas a la gente desperdigada, que las tengas como un hormiguero, cada quien por su lado, en esa misma medida tú puedes vencer, porque, o sea, divide y vencerás. Pero los gremios han entendido que estamos hoy frente a una encrucijada en donde nos tenemos que aglutinar, donde lo que tiene que haber es articulación, donde lo que tiene que haber es cohesión frente a este proyecto totalitario. ¿Y tú sientes eso cuando conversas con la gente, cuando das conferencias? ¿Tú sientes que la gente, sobre todo los empresarios, han entendido que tienen que unirse para producir un cambio real en el país? Quizás no es una lección que haya todo el mundo internalizado de la manera que uno espera, que todo el mundo esté muy claro en esto, pero yo creo que es un camino que hemos andado. Yo vuelvo con el ejemplo de los ganaderos e invito a la gente que tiene redes sociales, por ejemplo, para que vea la extraordinaria lucha que han estado dando desde FEDENAGA y dentro de cada una de las organizaciones y de los gremios que están dentro del país. Fíjense frente al horror que estamos de ver. O sea, ¿qué significa para una persona que ha invertido toda su vida en las tierras, en el campo, que le roben 120 reses y que aún esa persona frente a todos estos desmanes siga de pie, siga luchando, siga apostando a producir bienes y servicios para los venezolanos? Entonces tú frente a lo que estás es a una persona que tiene mucha dignidad, que tiene mucho coraje y que se resiste a bajar los brazos. Entonces lo importante de esto es que entendamos que a pesar de que creamos que cada uno está única y exclusivamente dedicado a subsistir y a sobrevivir en medio de estas condiciones tan precarias, todos y cada uno de nosotros no baja los brazos, porque todos tenemos aspiraciones, todos tenemos sueños que estamos tratando de concretar, y así sea el ama de casa que hoy nos escucha, así sea el pequeño productor, el pequeño comerciante, todo se resiste, porque lo más fácil sería cerrar hoy tus negocios y decir hoy no me levanto de la cama, pero a pesar de todo eso, muchos somos los venezolanos que todos los días nos levantamos a dar lo mejor de nosotros frente a 20 años de este desastre. Yo creo que eso habla mucho del coraje y de la tenacidad de nosotros como pueblo. Ajá, ya estamos por finalizar el programa, Ana María. ¿Y tú crees que con todo eso que tú dices será posible que esas 1.359 empresas que el gobierno ha dejado perder, tú crees que sea posible recuperarla?
Mira, hay gente que tiene mucho optimismo y que te dice que aquí, si empezaran por respetar, o sea, si se empezaran por respetar las libertades económicas, la libertad de emprendimiento, el derecho de propiedad, aquí volverían muchos capitales, porque son muchas las personas que están hoy fuera de nuestras fronteras que lo hacen mucha amargura y nos ven desde lejos y dicen, oye, yo no quiero estar fuera, yo quiero estar dentro de mi país. Basta con que haya condiciones para que estas personas regresen, o dentro de nuestras fronteras existen personas que quisieran invertir, pero frente a la inseguridad jurídica que hay, se abstienen de hacerlo. Entonces, yo lo que creo es que básicamente a lo que hay que aspirar y frente a lo que todos tenemos que hacer fuerza es a exigir un cambio de gobierno, porque el cambio de gobierno significa un cambio de modelo. Mientras esta gente esté en el poder, ellos no van a cambiar su modelo. Fíjate que ese discurso ha sido muy vertical y muy unívoco, o sea, la instauración del socialismo del siglo XXI, y ellos no retroceden en ese clamor. Entonces el clamor que tiene que haber de este lado de la sociedad, que es amante de la libertad, de este lado de la sociedad, que es amante de la democracia, es pedir, en lugar de que la gente pida más control, de lo que nosotros tenemos que exigir como un pueblo es libertad. Bueno, Ana María, fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades para seguir haciendo un análisis de la situación económica y política del país. Y hemos conversado con Ana María Carrasquero, representante del Observatorio de Derecho de Propiedad de CEDICE. Fue un placer, Ana María. Y nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Son las 8:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres niños más inteligentes? Déjalos jugar. Cada día ponemos más barreras para no jugar con nuestros niños. La jornada laboral, los espacios físicos de la ciudad, el tamaño de nuestra casa. Las consecuencias de un ambiente privado de juego las sufren ellos, traducidas en menos oportunidades para disfrutar sus beneficios. Hoy escucha los beneficios del juego sobre la inteligencia de los niños. Inteligencia pura. Desde el punto de vista cognitivo y social, el juego hace a nuestros niños más aptos para su vida presente y futura. La estimulación de la concentración, el análisis, síntesis, la abstracción y generalización para resolver problemas son cualidades que se empiezan a desarrollar dentro de los juegos y que más tarde trascienden a la vida del niño. Por otro lado, la aceptación de reglas, el desarrollo del pensamiento de acción y la adaptación continua son otras de las conductas que desarrollan los niños jugando y que a largo plazo les hace más fácil entender y practicar la vida en sociedad. Solo en 30 minutos de juego guiado por un adulto, tú puedes influir de esta forma tan positiva. De acuerdo con la personalidad y edad de tu hijo, involucra movimientos, tareas, reglas, imaginación y, por supuesto, diversión. Desde el juego, conéctate con tu hijo para que puedas conocer, estimular y vivir su mundo por lo menos media hora al día. Si quieres saber más sobre la estimulación del juego en los niños, busca en mayraprado.com el video ¿Por qué llevar a los niños al parque? Y me cuentas por Twitter, @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @TodoSePuedeNet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso.
No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y ahora vamos a conversar con Luis Salamanca, analista político y profesor de la UCB. Buenos días, Luis, un placer saludarte. Hola, Fran, buenos días, ¿cómo estás? Bien, saludos. Igual. Luis, ¿hay lealtad de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela hacia Nicolás Maduro? Bueno, está muy bien la pregunta, Fran. Mira, no tengo un lealtómetro para saber, digamos, cuánta lealtad hay o cuánta no hay, ¿no? Lo que sí podemos ver los venezolanos es que hay una situación militar que no existía hace 4 años atrás. Hay unas circunstancias nuevas que se expresan en las detenciones que ahora son más o menos constantes de militares, los rumores cada día más fuertes que surgen de allí, y otras situaciones que, bueno, como es de esperar en un país que tiene tantos problemas y que su modelo económico colapsó, es de esperar que los efectos de ese colapso económico lleguen no solo a los civiles, sino también a los militares. Y además, digamos, llegan de una manera que, digamos, plantea pues el papel de los militares dentro de la vida política del país y en qué términos ellos pueden expresar su descontento, su malestar, e incluso, bueno, pronunciarse en torno a lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Yo creo que a Maduro se le han abierto prácticamente todos los frentes, faltaba el militar y ya ese frente también está abierto, lo que indica que, bueno, que va a tener que bregar muy fuerte para sostenerse. Su gobierno luce muy frágil, aunque, digamos, esté allí. Sin embargo, cuando revisas sus bases de sostenimiento, te das cuenta de que, bueno, todas las bases están más o menos agrietadas, más o menos debilitadas, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este proceso de aquí en adelante. Pero lo cierto es que no hay ¿cómo diríamos? Un rechazo desde el punto de vista poblacional, abierto, ¿no? Porque uno ve casos como el del Zulia, que hay una situación tan compleja y tan difícil allá y uno no ve que eso esté, digamos, generando una situación de conflicto propiamente dicha en el estado Zulia. Bueno, fíjate que esa pregunta que me haces tiene como varios matices que se pueden hacer, ¿no? Evidentemente no hay una respuesta, que es lo que quizás tú quieres apuntar. No hay una respuesta de las personas que están sufriendo, bueno, de los venezolanos que están sufriendo de la situación, pero sí hay diversos tipos de rechazo. Es decir, yo no creo que la gente esté aceptando la situación que tiene, más bien la está rechazando, como se ven las protestas diarias que pueblan a Venezuela todos los días, como lo muestran las encuestas. Lo que no ha habido, creo yo, Fran,
es como la oportunidad política para expresar o para convertir ese rechazo en respuesta política, ¿no? Que es allí donde está trancado un poco el serrucho de los venezolanos, que tienen una situación desesperada y que reclaman cambio político, cambio de gobierno, pero que no lo pueden concretar, ya sea porque el régimen ha actuado para impedirlo, cosa que es verdad, ya sea también porque las estrategias opositoras, sobre todo de los principales grupos opositores, quizás no haya sido la más correcta, ¿no? Pudiéramos decir, Luis, que de alguna manera la oposición ha sido una especie de acompañante o ha cohabitado de alguna manera con el gobierno, porque cuando tú hablas de encuestas, uno ve las encuestas, las últimas que salieron, que una que se llama Mega Análisis, y ve que una persona que no tiene nada, que no tiene ningún tipo de relación con el gobierno, tiene 40 puntos, y los otros que han conversado, que han ido a diálogo, o que están fuera del país, tienen un puntaje muy, pero muy bajo. Sí, no, yo no creo que haya habido cohabitación, al menos en la oposición que yo digamos considero la más importante, el núcleo central de la oposición que estaba en la mesa de la unidad. No creo que haya habido cohabitación. Yo me alejo de ese tipo de análisis. Creo que ha habido, digamos, un mal manejo de estrategias. Por ejemplo, se debería revisar si la estrategia del 20 de mayo era correcta a la luz de lo que ha venido pasando después. Yo creo que en Venezuela las cosas ocurren tan rápidamente que no pensamos en lo que hicimos bien o lo que hicimos mal. Generalmente lo que hicimos bien sí lo valoramos, pero lo que hicimos mal lo olvidamos. Entonces eso no me parece que sea adecuado. Y por otra parte, Fran, estaba planteado, a raíz de la equivocada estrategia del 20 de mayo, estaba planteado el peligro de que la oposición central o la mesa de la unidad pasara a un segundo plano en virtud de sus propios errores y en virtud de la acción del régimen de Maduro. Entonces, en ese contexto se generó un vacío opositor que trata de ser llenado por otros opositores que vienen desarrollando distintos tipos de actividades. Allí hay que destacar el activismo constante y persistente de María Corina, que al parecer le está dando ciertos resultados. Pero en este momento en la oposición venezolana está planteado el problema de quién lidera esa oposición, el problema de cómo se reconstruye una oposición que pueda, convertir el rechazo de los venezolanos en respuesta política para lograr una transformación política del país. Ahora, visto la situación de Juan Requesén, la forma en que el gobierno ha actuado contra ese diputado, ¿cómo se puede catalogar ahora el gobierno? ¿Es un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, un gobierno democrático, un gobierno respetuoso de las leyes? O sea, ¿cómo se puede catalogar? Porque entre los politólogos y los sociólogos hay un problema profundo con etiquetar al gobierno, pues, ¿no? Entonces sí. Hay una cosa ahí como compleja, ¿no? El tema de etiquetar gobiernos, de calificarlos, es muy antiguo. De hecho, desde Aristóteles se viene planteando, ¿no? Imagínate tú el tiempo que ha pasado. Y sigue siendo muy difícil. O sea, en la práctica, tú puedes tener muchas teorías en los libros, pero en la práctica, la realidad se presenta siempre con grados de complejidad y de enredo que retan a las teorías. Entonces, bueno, pero en el caso venezolano, obviamente hoy en día no se puede decir que estamos en un sistema democrático, un régimen democrático. No sé si recuerdas que en programas anteriores yo señalaba que lo último que nos quedaba de conexión con una vida democrática era el hilito roído del sufragio democrático. Bueno, ese hilito fue cortado por la manera de realizar las elecciones del 20 de mayo. Unas elecciones no democráticas. Entonces, a partir de allí entramos ya técnicamente hablando en una situación dictatorial. Ahora,
se entra en una situación dictatorial de una manera atípica, Fran, porque las dictaduras generalmente en nuestro continente y en Venezuela llegaban de la noche a la mañana. Después de un golpe militar o de un golpe de Estado, con violencia o sin violencia, llegaban de un día para otro. Esta se ha tomado 20 años en llegar. Entonces, ese gradualismo para llegar a esta situación, evidentemente cambia el enfoque. Tú tienes que cambiar tu manera de aproximarte a este tipo de modelos políticos, porque entonces entramos en una situación dictatorial que cada día se configura más, que cada día adquiere más claridad de hacia dónde va, y el autoritarismo del que veníamos hablando ya hoy por hoy es un autoritarismo dictatorial. Y eso te plantea unos retos no solamente para el análisis de los especialistas, sino también para los activistas políticos. O sea, cómo actuar en este nuevo contexto en el que no hay una constitución que se respete. La constitución está vigente, pero está suspendida en sus efectos por el gobierno. No hay una vía democrática que tú puedas tomar, porque cualquier elección que haga el gobierno aquí en adelante, o del 20 de mayo en adelante, o desde la constituyente en adelante, son elecciones altísimamente manipuladas en favor del gobernante. Entonces, ¿cómo te planteas una lucha cuando además tienes una población sedienta de cambio? Ese es el gran desafío de los opositores. Ahora, todos, no solamente de la Mesa de la Unidad, sino de todos los opositores, cómo dar en el blanco de una estrategia que permita aprovechar las condiciones objetivas, materiales, desastrosas de vida que tiene la gente y convertirlas en una acción política que logre el ansiado cambio de gobierno, que no solamente es el cambio del presidente, ojo, no solamente es el cambio del presidente, es también un cambio más a fondo, que sería un cambio del régimen político para poder salir realmente del hueco en el que está Venezuela. Ajá, pero Luis, estamos conversando con Luis Salamanca, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pero visto ese análisis que tú haces, entonces uno pudiera decir que los partidos de oposición y los dirigentes de oposición no están haciendo absolutamente nada para enfrentar esa situación, porque cuando uno ve que ni siquiera se pueden poner de acuerdo para nombrar un coordinador de ellos mismos, uno lo que percibe es que eso es algo ahí que no se entiende, porque uno ve, por ejemplo, por un lado lo que llamaría uno el grupo de avanzada progresista dirigido por Henry Falcón, por otro lado ves el grupo de alguna manera de la MU, por otro lado ves un Frente Amplio Nacional, por allá ves otro Frente de Liberación Nacional. Bueno, tú dices, bueno, pero o sea, ni siquiera se pueden poner de acuerdo en unas cosas mínimas para tratar de sacar al país de esta crisis. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. En el momento en el que más se necesitaba una acción unitaria, una estrategia inteligente, flexible, clara, compartida por el mayor número de los factores opositores, bueno, en ese momento los opositores se desmembraron, pues en ese momento los opositores se dispersaron como si hubieran dado una batalla en la cual perdieron y todas las fuerzas quedaron en dispersión, unas huyeron por aquí, otras se fueron por allá. El cuadro, digamos, opositor realmente deja mucho que desear en este momento, y ello es una de las razones por las cuales Maduro se mantiene. Obviamente no podemos atribuir la culpa o la responsabilidad totalmente a los opositores, porque el gobierno en verdad cerró la vía democrática. En verdad el gobierno cerró la vía democrática y lo que estaba planteado para los opositores era cómo entender ese cierre y cómo plantearse una acción. Fíjate, en relación a las elecciones presidenciales, ahí había que haber formulado otra estrategia para generar un conflicto político. Ya sabemos que el resultado no se iba a respetar, que iban, en fin, lo que fuera, pero para generar un conflicto político. En Venezuela ahorita no hay un conflicto político propiamente dicho. El conflicto se congeló. Lo que hay son acciones aisladas de grupos, personalidades, sectores, pero no un conflicto central que tú digas, bueno, el país está debatiendo y está luchando en torno a eso. ¿Y eso es producto de qué? De que el 20 de mayo congeló el conflicto político. Entonces ahora, ¿cómo lo descongelas? ¿Cómo calientas el conflicto de nuevo? Es uno de los problemas que tiene que enfrentar la oposición democrática. Y no es nada fácil. Pero Luis, eso
eso era lo que decíamos al principio, a lo mejor la palabra suena muy duro de cohabitar, pero vamos allá a publicidad y cuando regresemos vamos a seguir tocando el tema, porque pareciera que hay una especie de silencio en la oposición en algunas materias que no quieren enfrentar, ¿no? Entonces, pareciera que hay como algo así como que, mire, señores, nosotros vamos a hacer lo mismo que está haciendo el chavismo, pero más decentemente. Porque uno no ve unos planteamientos que vayan directo a una confrontación con lo que se plantea el gobierno. O sea, uno no ve, por ejemplo, y a lo mejor el caso suena repetitivo, uno no ve que hay una lucha contra la corrupción de parte de la oposición de manera fuerte, ¿no? Uno ve que cada vez que hay algún problema aparecen unos opositores involucrados dentro de una situación determinada o en una empresa determinada del gobierno. Entonces, bueno, pero entonces, ¿para dónde va este país? Pues, ¿no? Pero eso lo vamos a conversar cuando regresemos de publicidad. Estamos aquí entrevistando a Luis Salamanca, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y estamos conversando con Luis Salamanca, analista político y profesor de la universidad. Te vamos a dar una pregunta en el aire. Cada vez que aparece el tema de la corrupción en una situación compleja, brincan y aparecen unos papeles, aparece alguien denunciando a unos personajes de la oposición. Entonces, pareciera que la cosa es como más difícil para el país de lo que algunos la ven. ¿No crees tú? Mira, Fran, yo no sé, digamos, si hay opositores que cohabitan, porque cohabitar significa, digamos, compartir la misma habitación, ¿no? Yo no sé cuánta gente de la oposición está en esa situación con el gobierno. A lo mejor habrá algunos, pero yo no veo que en el núcleo central de la oposición, no veo eso. Lo que yo veo es algo que creo que es incluso más grave, que es falta de orientación, falta de dirección política. O sea, la mesa de la unidad perdió, y la oposición toda perdió el manejo que traía en los años anteriores de orientar, de dirigir a la gran masa opositora, que es mayoría en Venezuela, dirigirla, orientar hacia un destino, hacia un punto, que eran generalmente, bueno, ganar elecciones y mantener la lucha política caliente en Venezuela. Yo creo que eso se perdió y conseguirlo le está costando muchísimo, porque lo que uno ve, bueno, ojalá los esfuerzos que se han venido realizando en Bogotá y en otras reuniones privadas en Caracas puedan fructificar en una propuesta digamos, de un bloque opositor formado por quienes sean, y que se llame como sea, no importa que no se llame la MUD, que se llame de cualquier manera, pero que ofrezca una orientación Luis, tú mismo lo estás diciendo. O sea, a lo mejor no es cohabitar, pero la situación es ¿por qué le cuesta tanto a la oposición crear un plan mínimo o crear un mínimo de convivencia entre ellos
para enfrentar la grave crisis que está viviendo el país. ¿Por qué le cuesta tanto? O sea, bueno, ¿qué tantos intereses hay? Porque cuando hay una democracia, tú ves, bueno, hay partidos, etcétera, pero en una crisis tan profunda, o sea, ¿por qué le cuesta tanto sentarse en una mesa y decir, mira, pues no, acuerden de unas cosas mínimas? Mira, yo creo que después del 2015, de la victoria en las elecciones parlamentarias, se entró en una situación de conflictividad porque se pensó que se estaba ya a las puertas del cielo, ¿no? O sea, que se estaba muy cerca de lograr el gran propósito de sacar a Maduro de la presidencia y tener un presidente de otro tipo. Y comenzaron unas peleas, unos conflictos internos, unas luchas por posiciones, por poder, se generaron celos entre unos y otros. Las acciones del gobierno inhabilitando dirigentes también produjo efectos. Hay que recordar aquella situación que se planteó entre Capriles y Ramos Alú, que no se querían ni ver, como un indicador de hasta dónde llegó ese conflicto interpersonal entre los dirigentes, ¿no? Y entonces yo creo que eso ha pesado muchísimo y eso impidió además que para las elecciones de mayo hubiera una propuesta más proactiva, una propuesta más sensata que esta de no presentarse unitariamente, porque bueno, de repente no querían que fuera fulano o mengano el candidato presidencial, preferían que Maduro siguiera, me explico. Entonces eso se mantiene aún, las diferencias y las distancias entre los líderes opositores son grandes y tendrán que empezar por acercarse nuevamente, por dejar a un lado estos problemitas personales, que no son personales, estos problemas políticos son importantes, pero oye, no pueden ser lo más importante frente a la necesidad que tiene el país de una orientación política hacia el cambio de gobierno, ¿no? Bueno, Luis, fue un placer tenerte en el programa. Igualmente, Frank. Esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades. Un saludo para Fausto. ¿Cómo no? No lo oigo por ahí, tengo días que no lo oigo. Sí. Hemos conversado con Luis Salamanca, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela, y será hasta mañana.